Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Y ahora, en materia constitucional, porque en los últimos videos hemos estado hablando de algunas normas jurídicas relacionadas con los derechos humanos reconocidos en el texto constitucional a partir del principio general. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas, el conjunto de facultades que, de acuerdo a la naturaleza misma de la persona, se derivan de la propia dignidad. Entonces, la naturaleza humana. Tú como persona física, como ser humano individualizado, ¿qué forma parte de tu propia naturaleza? ¿Qué forma parte de tu ámbito biológico, sociológico, psicológico, emocional, etcétera, etcétera? ¿Qué es la dignidad de la persona humana? La dignidad de la persona humana implica el todo, tu integridad, tanto en la manifestación de tus pensamientos, la expresión de tus ideas, el movimiento corporal o el desplazamiento, muchas prerrogativas o facultades que tienen como causa, sí, tu propia naturaleza. Entonces es importante que tú te preguntes cuáles son las características o propiedades del ser humano. ¿Cuáles son las características y propiedades de mi propia persona? Y de ahí vas a ir descubriendo cuáles son los derechos humanos que son reconocidos por la Constitución. Ya que en la primera parte del artículo primero dispone: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y de sus garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y condiciones que la propia Constitución establezca. Ahora, de acuerdo al reconocimiento de tus derechos humanos, un derecho humano del cual vamos a hablar el día de hoy es la libertad de expresión. La libertad. Si tú tienes la facultad de hablar, entonces esa facultad que es inherente a tu propia naturaleza debe ser reconocida por la Constitución. Y por lo tanto, tú como persona física individual, sí tienes ese atributo. Y por el otro lado, el Estado tiene la obligación de proteger, de garantizar ese derecho humano a la libertad. El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce este derecho. Señala: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial ni administrativa, sino en los casos que atente contra la vida privada de los demás, siempre y cuando atente contra la seguridad de los demás, contra los derechos de los demás, contra la moral de los demás, que se cometa algún delito o se perturbe el orden o la paz pública. Vamos primero a la regla general. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición administrativa. ¿Qué es manifestar las ideas? Las ideas o los conceptos son el conjunto de representaciones mentales que pueden ser expresadas o exteriorizadas de tu pensamiento hacia afuera. ¿Cuál es el instrumento o el mecanismo que tú utilizas para expresar tus pensamientos? Pues la palabra oral. La palabra. A través de la palabra tú puedes manifestar tus ideas, tus juicios, tus razonamientos de cualquier materia. Puedes hablar
en materia económica, en materia política, en materia social, en materia jurídica, en materia científica. Tú puedes hablar y decir todo lo que tú quieras. Y esa expresión oral de tus ideas dice, no será objeto de ninguna inquisición. La inquisición podemos relacionarla como una perturbación, afectación, limitación a ese derecho. Si recuerdas, pues hubo una institución que perseguía, ¿sí?, a las personas por expresar ideas contrarias a la institución de la iglesia, por ejemplo. Y aquí hablaríamos de la Santa Inquisición. Y se perseguía, se encarcelaba, se torturaba si la iglesia o la institución de la iglesia consideraba que a través de la expresión que tú hacías de las ideas, doctrinas o pensamientos, si fueran contrarias a esa doctrina o ideología religioso-política, pues se te perseguía, incluso hasta se te sancionaba con la muerte. Si hablamos de inquisición administrativa, estamos hablando de la autoridad administrativa. ¿Quién realiza esa actividad administrativa? El presidente de la República, los gobernadores de los estados o los presidentes municipales, toda la administración pública. Entonces, el presidente de la República, un gobernador, un presidente municipal, tiene el deber de abstenerse de cualquier conducta que perturbe el ejercicio de tu libre manifestación de las ideas. Si hablamos de la Inquisición judicial, aquí hablamos de otro poder, que sería el poder judicial, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Los jueces, ministros, magistrados de los diversos tribunales del Estado a nivel federal o estatal también deben respetar y abstenerse de cualquier conducta inquisitiva en relación a tu libre manifestación de las ideas. El Poder Judicial no puede decirte, tú, ser humano individualizado, a través de una inquisición de mi parte, te prohíbo que manifiestes tus ideas respecto a cuál contenido jurídico o respecto a cuál tema. Esa es la idea general. Ahora, ¿en qué casos sí puede limitarse la manifestación de las ideas? Primero, cuando se ataque la vida privada de los demás. Debes tomar en cuenta si a través de tus pensamientos y de tus ideas habladas, publicadas en cualquier medio de comunicación, radio, televisión, internet, redes sociales y demás, estás atacando la vida privada de los demás. Si es así, pues entonces sí podrá limitarse tu derecho a la libertad de expresión. Cuando se ataque la moral, es un concepto subjetivo y podemos preguntarnos, cuando se ataque la moral de quién, la moral de la población, la moral de la sociedad, la moral del Estado, la moral del gobierno. O sea, hay que definir qué se entiende por ataques a la moral y por lo tanto se tendría que limitar tu derecho a la libre expresión de las ideas. Cuando se ataque los derechos de terceros, los demás miembros de la comunidad también tienen derechos, ¿sí? Y debe respetar entonces los derechos de los terceros y los derechos humanos de los demás. Si tú tienes la libertad de expresar libremente tus ideas, lo puedes hacer, pero debes de tomar en cuenta cuál sería el límite y en qué casos estarías atacando los derechos humanos de los demás. En estas situaciones, pues sí pudiera darse el caso
de que pudieran limitarte esa expresión libre de tus ideas. Cuando se ataque el orden público, a través de la manifestación de las ideas puede atacarse el orden público, alterar la paz y el orden social. Si es así, también el Estado va a poder intervenir, ser inquisitivo y limitarte el ejercicio de tus derechos. Esas son normas generales. Entonces, tú como persona tienes la facultad de hablar. Es el instrumento inherente a tu propia naturaleza. Ahora, ¿cuáles son los medios o los instrumentos en donde tú puedes hablar para manifestar tus ideas? La radiocomunicación, la telecomunicación, el internet, las redes sociales, Facebook, etcétera, etcétera. A través de esos instrumentos tú puedes expresar tus ideas y puedes hablar de cualquier materia. Puedes comunicarte con los demás y manifestar tus opiniones sobre cualquier materia. Te dije hace un momento, en materia política, económica, administrativa, en la actividad gubernamental, en todo lo que ves a tu alrededor, en todo lo que tú quisieras hablar, hablarlo y manifestarlo hacia afuera. Y de esa manera, pues, los demás podemos ver o escuchar cuál es tu pensamiento y cuáles son tus ideas. Hablamos tanto de el radio, ¿sí? A través del radio, pues, puedes hablar también y expresar tus ideas. A través de la televisión, también hay esas herramientas para que toda la comunidad sepa cuál es tu ideología, qué piensas, qué no piensas, qué quieres hablar sobre la vida nacional, sobre el Estado, sobre la familia, sobre la sociedad, sobre cualquier materia. Las redes sociales también puedes incursionar en estos instrumentos de comunicación, pero debes de tomar en cuenta los límites que te acabo de comentar, porque incluso también a través de la expresión oral puedes cometer algún delito, por ejemplo, amenazas. Cuando a través de tu expresión oral o de la manifestación de las ideas pones en riesgo o amenazas los bienes jurídicos de los demás, por ejemplo, la vida, la libertad, el patrimonio, el honor de otras personas, entonces ahí te estás excediendo en tu libertad de expresión. Y pueden estos terceros que se vean afectados por esas amenazas, pues presentar una denuncia ante la fiscalía, pues para que no te excedas en ese derecho. Porque si te acreditan el delito de amenazas, pues entonces vas a ser sujeto a un proceso penal y aquí tu conducta estaría encuadrándose en alguno de los límites que establece el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debemos entonces de tener cuidado en lo que dices, en lo que manifiestas a través de tus ideas, tus juicios, tus razonamientos y argumentos. El Estado, a través del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que son las personas que tienen el deber de abstenerse, de inquirir en tu contra, para que no afecten tu libertad a la manifestación de las ideas, ellos deben de respetar el ejercicio de esos derechos. E incluso ahí está en la primera parte del artículo 1 y en los demás párrafos que contiene el artículo 1 constitucional, la obligación de las autoridades en respetar, garantizar, promover el ejercicio de los derechos humanos.
Espero que te haya gustado este video sobre la libertad de expresión. Conoce tus derechos, ¿sí? Conoce las facultades que forman parte de tu dignidad como persona humana y que tú tienes un instrumento que es la palabra para que todos los demás sepan lo que tú piensas y quieres, ¿sí? Y hay que hablar. No limites la expresión de tus palabras. Habla para que todo el mundo se dé cuenta de lo que tú quieres, de lo que tú pretendes, de cuál es tu ideología, qué es lo que sientes, qué es lo que piensas, qué opinas. Entonces, habla y expresa libremente tus ideas y pensamientos. Te agradezco que estés acá, ojalá te haya gustado este video. Si te gustó, házmelo saber. Que tengas buenos días, muchas gracias.